Opa, una pregunta bastante frecuente que me hacéis es acerca de los prompts detallados y de cómo podemos coger y saltar de línea o crear una estructura adecuada. La mayoría, por desconocimiento, digámoslo así, inicial, o también por los ejemplos que vemos en las redes, por ejemplo, cuando vemos cosas como esta, es que nos hemos acostumbrado a redactar todo, eh, pues simplemente todo de seguido y separando los distintos apartados por frases. Pero, aunque los modelos de lenguaje pueden extraer información, como estamos viendo aquí, de un texto plano y denso, la estructura y el formato nos mejoran bastante la calidad de respuesta por varias razones. Primero, por el peso del token, digamos, ¿no? Por la priorización y la atención a cada una de las secciones. Cuando un prompt coge y está bien estructurado, pues con listas o con saltos de línea, pues es más fácil para el LM, por ejemplo, identificar secciones. Va a poder diferenciar claramente las fases de tu petición. El rol, la tarea, las restricciones, el formato de salida. Todo esto nos reduce bastante la probabilidad de que una instrucción, que sea importante en un momento dado, se pierda en un bloque de texto denso, digamos, ¿no? Además, le permite asignar peso a cada una de las partes. Los saltos de línea, los encabezados, las negritas, si las hubiera, pues, o las listas, actúan como delimitadores visuales que le indican al modelo dónde empieza y dónde termina, pues, una instrucción que pueda ser crucial. Además, coge y le da claridad al rol y al contexto. Como sabemos, los prompts que sean complejos deben siempre de definir un rol y una tarea. Al usar las listas, segmentamos las instrucciones, lo que es cognitivamente, digamos, pues más fácil de procesar para el modelo. Siempre va a facilitarle que realizarlo, digamos, en un formato más estructurado que en un formato denso como el que estamos viendo, indicándole las distintas partes. Siempre va a ser, como decimos, más preciso. A veces también, por cierto, me preguntáis si es necesario el coger y añadir este tipo de etiquetas. Y os digo que sí. Lo va a realizar igual, pero le eliminamos ruido dentro de la petición y le ayudamos a enfocarse. Le damos semánticamente unas prioridades, como vamos a ver ahora un poquitín más adelante, también importantes. Y además le ayudamos también, por ejemplo, en casos de iteración, ¿vale? Pues ya que le podemos coger y si solo, por ejemplo, nos falla en las restricciones, podemos decirle que se enfoque en eso, si todo lo anterior estaba bien. Entonces siempre va a ayudar en ese tipo de cosas el coger y añadirle este tipo de etiquetas. Vale, seguimos. Como os decía, aparte de esa claridad de contexto, esa priorización, ese peso de token, también nos ayuda con la ventana de contexto. Como os decía antes, en un prompt que sea muy largo, el LLM pues coge y nos procesa el texto siempre en ventanas de atención. Si un prompt está comprimido y desordenado, el modelo podría no recordar, seguro que os ha pasado, las restricciones que podamos haber dado al principio cuando está llegando hacia el final. Un formato estructurado pues nos va a ayudar al modelo a organizar la información clave para una recuperación bastante más eficiente dentro de lo que es la memoria de trabajo. Una buena práctica que yo utilizo es, pues como habéis visto hace un momento, puedes coger y utilizar documentos aparte. Este es un método de redactar un prompt en un documento aparte que nos permite coger, estructurarlo, copiarlo y pegarlo, haciendo una mejor práctica
de lo que es el uso y las peticiones dentro de la ingeniería de prompts, ¿vale? Especialmente cuando estamos hablando de prompts largos y complejos. ¿Por qué? Por lo que os decía. Le estamos dando, por un lado, un formato consistente. Nos estamos asegurando de que la estructura, ya sean esos saltos de línea, esas listas, se mantengan intactas cuando la copiamos y la pegamos en la interfaz del chat. Además, nos va a facilitar la edición, como decíamos antes. Vamos a poder iterar, por ejemplo, o refinar un prompt sin tener que depender de la limitada edición que tenemos a veces dentro de la ventana de interfaz de un chat. Y además, como sabemos que no hay límite de caracteres en interfaz, podemos coger y pasarlo así, y dando esa estructura y esa claridad que no le damos cuando hacemos una simple línea de texto. Eso me llega a la siguiente parte. Que sí, porque también dentro de los cuadros de texto nos admite saltos de línea. Y os voy a dar un par de consejos, un par de, digamos, de atajos de teclado para que podáis coger y hacer esos saltos de línea dentro de vuestros modelos. Es fácil, es simplemente utilizar mayúsculas y enter o shift más enter en vez de darle solo al enter para que salte, para que envíe, ¿vale? Con eso lo que conseguimos es eso, que nos haga ese salto de línea. No es magia, no es nada raro, ya está incorporado en casi todos, os diría, en todos los navegadores y en todos los modelos de inteligencia artificial. Y entonces vamos a poder coger eso, shift más enter, y hacemos ese salto de línea y no nos envía el prompt. ¿Qué nos va a ayudar? A la siguiente parte, que es lo que os decía, pues utilizar, por ejemplo, pues como vemos aquí, un asterisco, un guión con un espacio antes de darle la instrucción para que identifique el modelo que lo que tiene ahí es una instrucción concreta de una lista y vaya identificándolas una a una. Esto me está llevando al siguiente punto. El modelo de lenguaje y por lo tanto, por extensión, digamos en mi caso Gemini, por ejemplo, acepta y procesa el formato de Markdown. Y su uso creo que es una de las técnicas más potentes para mejorar la precisión de un prompt complejo de ingeniería de prompts. La razón por la que podemos utilizar este formato de Markdown es que al redactar todo esto en un documento externo y luego copiarlo y pegarlo en la interfaz de chat también estamos incluyendo caracteres de formato. Entonces ese Markdown le está dando un nivel superior de estructuración y le está dando peso semántico a cada uno de los apartados. Porque al final, como digo, pues el Markdown es un lenguaje de marcado muy liviano que el modelo entiende y va a utilizarle para dar jerarquía. Voy a buscar algún prompt que tengo genérico, por ejemplo este, donde vemos eso, que va a poder eso, pues darle, como decía, jerarquía, por ejemplo, con los encabezados. Aunque visualmente solo estamos separando la palabra, internamente el modelo asigna peso o prioridad mayor a lo que siga ese encabezado, ¿verdad? Sabe entonces que las secciones clave, como el rol, el tema, la audiencia, los recursos, todas esas restricciones, el formato de salida, son directrices principales. También, evidentemente, tenemos las listas, como vemos, que fuerzan al modelo también, como comentábamos, a reconocer una secuencia de elementos distintos. Si ponemos todas estas restricciones en un párrafo denso, el modelo a veces las va a leer como una sola frase larga. Si las ponemos como una lista, va a saber que debe de procesar y que debe de cumplir pues 2, 3 o más instrucciones que estén separadas. Y luego, por supuesto, tenemos las negritas. Si bien la interfaz de un chat en el que estemos escribiendo a veces no va a renderizar esas negritas, el modelo sí va a interpretar los asteriscos como ese énfasis que va a tener entonces una mayor prioridad o un mayor peso dentro de la respuesta. Y además, reforzando lo que decíamos antes, también ayuda dentro de la ventana de contexto, ese context window, ya que esa claridad visual que le está dando el Markdown, por esos espacios en blanco, por estos listados, por esos saltos de línea, van a ayudar al modelo a organizar el prompt
antes de ejecutar toda la tarea. Y le va a ser entonces más fácil para referenciar y mantener, digamos, en su memoria una lista de 2, 3, 4, 5 puntos que lo que pueda ser dentro de un párrafo de, como veíamos antes, de 500 palabras. Así que bueno, en conclusión, el modelo va a intentar valorar pues la información precisa, pero la forma en la que presentamos esa información, esa estructura, nos amplifica la precisión y va a facilitar entonces esa tarea de procesamiento y de priorización del modelo. Por ello, siga así si estás utilizando un método de documento externo, es para mí la mejor técnica para optimizar la entrada de datos. Y además, por supuesto, si usas Markdown, pues para mí es una técnica que todo el mundo debería de coger y por lo menos todo el mundo que busque precisión en sus prompts, especialmente para la generación de código, para la planificación de tareas o simplemente eso, en tareas muy estructuradas que todo el mundo pues debería de incorporar. Así que nada, ya acabamos hoy. Si crees que van a mejorar tus peticiones a partir de hoy, yo de eso estoy seguro que van a volar a partir de ahora hacia el éxito. Nos vemos entonces en el siguiente vídeo. Venga, un saludo.